Hola, hola y bienvenidos una vez más al canal y a esta nueva serie que comienza el día de hoy, Joyas del ajedrez moderno, basada en un libro escrito por los grandes maestros Amador Rodríguez y el maestro Miguel Illescas, ambos pertenecientes a la revista Peón de Rey. Este libro fue escrito para la revista Peón de Rey. Y vamos a tener cosas extraordinarias que vamos a ver en este libro y una de ellas es que las partidas van a ser comentadas por los propios jugadores protagonistas de ellas. Y tenemos nuestra primera partida, una partida entre Vishnatan Anand y Alexei Shirov, jugada en el Campeonato del Mundo en la ronda número 5 en Moscú el 6 de diciembre del 2001. Y bueno, vamos a entrar en materia directamente. Yo diré muy pocas cosas, me permitiré leer más los comentarios del jugador en cuestión y lo que pueda aportar de algunas ideas que podrían resultar útiles también van a estar añadidas. Nos dice Anand en el libro. En esta partida necesité dar continuidad a un debate teórico en torno a la defensa Petrov, pues días antes, Chirov y Topalov acababan de terminar un match donde en 5 de las 7 partidas se planteó esa defensa, y Chirov en particular la utilizó en cada partida que jugó con negras. Naturalmente, alguien debería explicarles a esos chicos que la Petrov es un arma de tablas. Es un poco gracioso y es evidente que es así, por eso lo hemos visto en muchos de los matches, justamente algunas de las partidas que se jugaron en el match entre Nepomniachtchi y Carlsen fueron precisamente defensas Petrov que generalmente condujeron a tablas. El medio juego estuvo basado en finos conceptos posicionales en lugar de sacrificios, una estrategia que viene bien para evitar el potencial táctico de Shirov. Todos conocemos, de hecho es súper famoso su libro Fuego en el tablero, donde hay unas partidas verdaderamente espectaculares, llenas de sacrificios y de motivos tácticos impresionantes. Bueno, muy bien. La partida siguió de este modo. Evidentemente vamos a la defensa Petrov, planteada por la jugada caballo F6. Caballo por E5, D6, todo esto es absolutamente teórico. Las blancas regresan por F3, las negras capturan para recuperar el material, D4 y D5. Particularmente en este momento a mí, esto es algo muy personal, me gusta más la jugada caballo C3, evitando entrar por las líneas teóricas convencionales. Pero bueno, se jugó así, alfil de 3, caballo C6, enroque corto y alfil E7. Es evidente que antes de emprender acciones decisivas, las blancas deben enrocarse. Bueno, no acciones decisivas, sino acciones dinámicas. Primero el rey debe estar en seguridad. Solo así es posible jugadas como C4, que empiezan a inestabilizar la posición del caballo en el centro. Como podemos ver, porque ahora he dejado la barra, esto nos indica que la posición prácticamente está en igualdad. Caballo B4, esta jugada nos hace esperar. Obviamente las blancas no deben permitir que pierdan la pareja de alfiles, por esa razón Anand juega alfil E2. Enroque corto, caballo C3, alfil E6, una jugada que ya empieza también a crear ciertas complicaciones y a crear mucha más tensión central, y caballo E5. Aquí Anand nos dice que la línea principal de este match en lugar de alfil E5 fue alfil E3. Y nos dice lo siguiente. La línea principal de este match fue alfil E3, utilizada en 4 de las 5 Petrov jugadas, pero sentí que sería casi imposible sorprenderle ahí y decidí continuar según mi preparación. Y obviamente Shirov, un jugador que intenta complicar al máximo las partidas, juega C5. Esto es muy difícil de calcular todo lo que puede presentarse a raíz de esta tensión central. Anand jugó caballo por E4, D por E4, eligiendo esta línea con D5, ganando bastante espacio y conquistando fuertemente el centro. Las negras jugaron alfil C8 y bueno, nos dice Anand precisamente que esta línea en particular fue la que revitalizó la jugada C5, aunque en una partida entre Ivanchuk y Anand no se jugó alfil F5, perdón, no se jugó alfil C8, sino alfil F5, pero el mismo Anand comenta que alfil C8 es mucho más precisa. A3, expulsando el caballo, caballo A6, única, obviamente, dama C2, atacando el peón de E4. F6, expulsando el caballo, caballo G4,
todo en este caso es único, y dama de 6. Esta jugada ya no es tan fina. Aquí lo mejor era directamente la jugada F5, lo cual daba algunos tiempos para mantener también un posible ataque con F4 y F3. Pero dama de 6, insisto, no es tan buena. Esto es lo que nos dice precisamente Anand. La novedad que traía Chirov preparada contra Topalov había jugado en lugar de dama de 6, alfil de 6. Y las blancas mantenían una pequeña superioridad. Bueno, voy a evitar variantes excesivamente largas para que el video no se nos haga tan largo, pero igual escucho sus recomendaciones si quieren y no les importa que los videos se hagan demasiado largos, podemos tomar todas las variantes y estudiar absolutamente toda la partida, pero esto sería, vuelvo a repetir, como hacer un estudio de 30 minutos, 45 minutos o mucho más. Las blancas juegan F3, las negras aprovechan para jugar F5 y caballo a F2. Alfil F6 y definitivamente las blancas están muchísimo mejor. Nos dice aquí Anand. Sirov estaba todavía en terreno preparado, pues jugó este y las siguientes jugadas muy rápido. Es increíble ver que estamos en la jugada número 18 y Anand asegura que todo esto es terreno preparado. Esto nos indica que la profundidad de la preparación de aperturas y medio juego es enorme y aparte de eso que los jugadores tienen una memoria increíble, que es una necesidad para ser un gran jugador, tener una memoria casi prodigiosa. Bueno, F por E4, las negras jugaron alfil E5 tocando el peón de H2, a lo cual jugó H3 Anand y alfil D4. Y es obviamente, y creo que podemos verla también nosotros, esta jugada que realiza Anand, que si se llegase a abrir la columna F, el ataque de las negras estaría completamente montado y sería bastante difícil de contenerlo. Por esa razón, Anand hace la jugada E5. De lo contrario, si por ejemplo aquí las blancas jugaran E por F5, vendría simplemente incluso con una ganancia de tiempo. Alfil por F5 vemos como la barra cambia y el mismo Anand nos dice que aquí no hace falta hacer Chirov para darle mate al blanco, porque ya vienen jugadas como dama G3, alfil por H3, y esto ya eh, es historia. Entonces, en este caso, en AE5, las negras jugaron dama por E5 y rey H1 saliendo rápidamente de la clavada. Alfil D7, caballo D3 amenazando la dama, y alfil A4 una mala jugada. Esto definitivamente empieza a darle ventaja a las blancas. Obviamente es una jugada de desviación para crear una amenaza múltiple al caballo y a la torre después de tomar N2, pero no es una jugada que es totalmente buena porque después de dama por E2, torre F3. Personalmente yo me sentiría extremadamente inseguro, pero vemos como todas las piezas están controlando las vías de acceso, es decir, la dama controla la casilla de 1, el caballo controla la casilla de 1, la torre controla la casilla F1. Entonces, con nervios de acero, aquí las blancas están controlando absolutamente todo porque este alfil es dominante y podría prestarse para temas tácticos en la octava fila, que parece débil con la incursión de la torre por vía F3. Las blancas cubren todas las casillas importantes, nos dice Anand, en la primera fila y con la eliminación del alfil de casillas blancas, las negras no tienen defensa en la columna E. Torre A E8, alfil F4 y las negras deciden ignorar la posible jugada torre 1, H6 y alfil D6. Una jugada supremamente interesante que empieza a crear más problemas porque ahora la torre tiene que salir también de la octava y la torre D8 está tocada. Vamos a ver justamente cómo aprovechan ese motivo táctico. Se jugó torre F6, caballo F4, dama E4 y caballo E6. Aquí Anand nos dice lo siguiente. Era reacio a permitir al negro sacrificar la calidad y quedarme sin el caballo y el peón pasado, pero eventualmente me convencí de que era bueno para las blancas. Y además, dice el mismo Anand, la falta de alternativas ayudó lo suyo.
Entonces, esto permite el sacrificio que evidentemente un jugador como Shirov lo hace rápidamente. Dama por E6 y alfil G3. Alfil por B2. Las negras intentan conseguir tantos peones como sea posible por la calidad, que es como una técnica estándar que hay que tenerla presente, el tratar de compensar la calidad con material. Sin embargo, vemos que el módulo califica esta posición como muy ventajosa para las blancas, prácticamente es de ventaja decisiva, porque las piezas están muy activas y sobre todo vemos una pieza que está totalmente fuera de juego, que es este caballo. Entonces, parte del plan de las blancas consiste en impedir que este caballo regrese a juego activo, lo cual no es fácil. Precisamente el alfil también está controlando la casilla C7, que es la casilla por la cual el caballo tendría que intentar regresar hacia el centro. Entonces siguió dama F7, alfil H4 a la torre, torre E6, torre por E6 cambiando material, dama por E6, dama C2 al alfil y al peón de F5, dama, dama por F5 y dama por C4. Y nos dice Anand, las negras no han salido mal materialmente hablando, pero su posición es muy mala a causa de su caballo en A6. Rey H2, saliendo de cualquier tema táctico que pueda resultar de la incursión de la dama por la octava fila y la presencia de este alfil que podría crear algunos temas aún y complicar innecesariamente la partida. Entonces se jugó dama E2 y alfil G3. El alfil sigue controlando la salida del caballo y este es el tema principal. Por eso nos dice Anand, dejando el caballo inutilizado en A6. Dama D1 buscando algunos jaques, pero torre F1 lo controla todo, dama B3 y dama E4. Dama E4 ya está amenazando varias cosas, como jaque, como dama por B7, y también controla la diagonal que sería la salida del rey por H7. Las negras jugaron dama B5, haciendo unos últimos lances tácticos, atacando la torre que está en F1. Dama E6, jaque, rey H7, dama F5, jaque, rey G8, dama C8, rey H7 y torre F8. Y por fin decide rendirse Shirov. Nos da como comentario final Anand, las negras no tienen defensa satisfactoria contra las amenazas blancas, principalmente dama F5 es una amenaza y torre H8 es otra amenaza. Muy bien, gracias por haberme acompañado, espero sus comentarios sobre esta nueva sección y ya nos vemos. Chao, chao.